Hola, me llamo David Suchet y estás escuchando el podcast La Biblia en un año, donde nos encontramos con la voz de Dios y vivimos la vida a través de la lente de las Escrituras. Vamos a leer desde el Génesis hasta el Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación y hoy voy a llorar en esa historia. Es el día 348. Estamos leyendo los Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, así como la segunda mitad de la carta de San Pablo a los Efesios, capítulos 4 a 5 y 6, además de Proverbios, capítulo 29, versículos 22 a 24. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 27. Pablo se embarca para Roma, y cuando se decidió que nos embarcásemos para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros prisioneros a un centurión de la corte de Agustín llamado Julio y embarcándonos en una nave de Atrometrio, que estaba a punto de zarpar para los puertos de la costa de Asia, nos hicimos a la mar acompañados de Aristarcus, un macedonio de Tesalónica. Al día siguiente atracamos en Sidón y Julio trató amablemente a Pablo y le dio permiso para ir a ver a sus amigos y ser atendido y hacerse a la mar. De allí navegamos bajo la lee de Ciprés, porque los vientos eran contrarios, y cuando hubimos surcado el mar, que está frente a Cilicia y Panfilia, llegamos a Mira y Licia. Encontró el centurión una nave de Alejandría que navegaba para Italia y nos puso a bordo. Navegamos lentamente durante varios días y llegamos con dificultad frente a Sinitis, y como el viento no nos permitía seguir adelante, navegamos bajo la lee de Creta frente a Salmoni, costeando a lo largo de ella. Con dificultad llegamos a un lugar llamado Fairhavens, cerca del cual estaba la ciudad de Lacia. Como se había perdido mucho tiempo y el viaje era ya peligroso por haber pasado ya el ayuno, Pablo les aconsejó, diciendo, «Señores, percibo que el viaje será con perjuicio y mucha pérdida, no solo de la carga y de la nave, sino también de nuestras vidas». Pero el centurión hizo más caso del capitán y del dueño de la nave que de lo que Pablo decía. Y como el puerto no era apto para invernar, la mayoría aconsejó hacerse a la mar desde allí, por si de algún modo podían llegar a Fénix. Su puerto de Creta mirando al noreste y al sureste y el invierno allí, la tormenta en el mar y cuando soplaba el viento del sur. Suponiendo suavemente que habían conseguido su propósito, levaron anclas y navegaron a lo largo de Creta cerca de la costa. Pero pronto un viento tempestuoso llamado noreste golpeó desde tierra, y cuando el barco se vio atrapado y no pudo hacer frente al viento, cedimos a él, y fuimos conducidos y corrimos bajo el lee de una pequeña isla llamada Caudá. Logramos con dificultad asegurar el barco. Después de izarlo, tomaron medidas para apuntalar el barco. Luego, temiendo que corrieran en la superficie, bajaron el aparejo. Y así nos condujeron mientras nos sacudía violentamente la tormenta. Al día siguiente comenzaron a arrojar la carga por la borda, y al tercer día echaron con sus propias manos los aparejos de la nave. Y como durante muchos días no apareciesen ni el sol ni las estrellas, y no se abatiese sobre nosotros pequeña tempestad, se abandonó al fin toda esperanza de que nos salvásemos, pues llevaban mucho tiempo sin comer. Entonces Pablo se adelantó entre ellos y dijo, «Varones, deberíais haberme escuchado y no haber zarpado de Creta, incurriendo en este daño y pérdida. Ahora os digo que os animéis, porque no habrá pérdida de vidas entre vosotros, sino solo de la nave. Pues esta misma noche ha estado a mi lado un ángel del Dios al que pertenezco y al que adoro». Y dijo, «No temas, Pablo. Debes comparecer ante el César. Y he aquí que Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Así que animaos, hombres, pues tengo fe en Dios de que será exactamente como se me ha dicho. Pero tendremos que correr en alguna isla». Al llegar la 14ª noche, cuando íbamos a la deriva por el mar de Adria, hacia medianoche, los marineros sospecharon que se acercaban a tierra, por lo que sondearon y encontraron 20 brazas. Un poco más adelante volvieron a sondear y encontraron 15 brazas. Y temiendo que pudiéramos tropezar con las rocas, echaron 4 anclas por la popa y rezaron para que llegara el día. Como los marineros trataban de escapar de la nave, y luego bajaron la barca al mar con el pretexto de echar las anclas por la proa, Pablo dijo al centurión y a los soldados, «Si estos hombres no se quedan en la nave, no podréis salvaros».
Entonces los soldados cortaron las cuerdas de la barca y la soltaron. Cuando estaba a punto de amanecer, Pablo les exhortó a todos a que tomaran algo de comida, diciendo: hoy es el 14º día que habéis permanecido en suspenso y sin comer, sin haber tomado nada. Por eso os exhorto a que toméis algún alimento. Os dará fuerzas, pues ni un cabello ha de perecer de la cabeza de ninguno de vosotros. Y dicho esto, tomó pan, y dando gracias a Dios en presencia de todos, lo partió y se puso a comer. Entonces todos se animaron y comieron ellos también. Éramos en total 276 personas en la nave, y cuando hubieron comido bastante, aligeraron la nave, arrojando el trigo al mar. El naufragio. Cuando se hizo de día, no reconocieron la tierra, pero se fijaron en una bahía con playa, en la que pensaban, si era posible, llevar la nave a tierra. Así que soltaron las anclas y las dejaron en el mar, aflojando al mismo tiempo las cuerdas que ataban los timones. Luego, izando el trinquete al viento, se dirigieron a la playa, pero al chocar contra un banco de arena, encallaron el navío. La proa golpeó y permaneció inmóvil, y la popa fue destrozada por el oleaje. El plan de los soldados era matar a los prisioneros, no fuera a hacer que algunos se escaparan nadando. Pero el centurión, deseoso de salvar a Pablo, les impidió llevar a cabo su propósito. Ordenó a los que sabían nadar que se arrojaran primero por la borda y se dirigieran a tierra, y a los demás que lo hicieran sobre tablas o sobre trozos de la nave. Y así fue como todos escaparon a tierra. La litera de San Pablo a los Efesios, capítulo 4, unidad en el cuerpo de Cristo. Yo, pues, preso por el Señor, os ruego que os comportéis como es digno de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia para soportaros mutuamente en el amor, deseosos de mantener la unidad del Espíritu y el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, como también vosotros habéis sido llamados a la única esperanza que corresponde a vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos nosotros, que está sobre todos y por todos y en todos, pero la gracia nos fue dada a cada uno según la medida del don de Cristo. Por eso se dice que, cuando subió a lo alto, condujo una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Al decir que ascendió, ¿qué significa sino que también descendió a las partes inferiores de la tierra? El que descendió es el que también ascendió muy por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Y sus dones fueron que unos fuesen apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A madurar como hombres hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños zarandeados de acá para allá y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por sus artimañas. Más bien, hablando la verdad con amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza en Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se aplican, cuando cada miembro funciona rectamente, crece corporalmente y se edifica en el amor la vida antigua y la nueva. Esto afirmo y testifico en el Señor que ya no debéis andar como los gentiles andan en la futilidad de sus mentes, están oscurecidos en su entendimiento, alejados de la vida de Dios a causa de la ignorancia que hay en ellos. Debido a la dureza de su corazón, se han vuelto insensibles, y se han entregado al libertinaje, ávidos de practicar toda clase de inmundicia. No aprendieron así a Cristo, suponiendo que hayan oído hablar de Él y hayan sido enseñados en Él, como la verdad está en Jesús. Despojaos del viejo hombre, que pertenece a vuestra antigua manera de vivir y está corrompido por los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y revestíos del hombre nuevo, creado según la semejanza de Dios en verdadera justicia y santidad, reglas de la vida nueva. Por tanto, desechando la mentira, hable cada uno la verdad con su prójimo, pues somos miembros los unos de los otros. Enójate, pero no peques. Que no se ponga el sol sobre tu ira, y no des oportunidad al diablo. Que el ladrón ya no robe, sino que trabaje, haciendo un trabajo honrado con sus manos,
para poder dar a los necesitados. Que no salga de vuestra boca ninguna mala palabra, sino la que sea buena para la edificación, según la ocasión, a fin de que dé gracia a los oyentes, y no entristezca al Espíritu Santo de Dios, en quien fuisteis sellados para el día de la redención. Apartaos de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Capítulo 5. Imitad, pues, a Dios como hijos amados, y andad en amor, como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda fragante y sacrificio a Dios, renunciad a las costumbres paganas. Pero la inmoralidad y toda impureza o codicia ni siquiera se nombre entre vosotros, como conviene entre los santos. Que no haya inmundicia, ni charla tonta, ni frivolidad, que no son apropiadas, pero en cambio que haya acción de gracias. Estad seguros de esto, que ningún hombre inmoral o impuro, o que sea codicioso, que sea idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no os juntéis con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de la luz, porque el fruto de la luz se encuentra en todo lo que es bueno, recto y verdadero. Y procurad aprender lo que es agradable al Señor. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino denunciadlas. Porque es una vergüenza incluso hablar de las cosas que hacen en secreto. Pero cuando algo es expuesto por la luz, se hace visible. Porque todo lo que se hace visible es luz. Por eso se dice, Baco duerme, y resucita de entre los muertos, y Cristo te alumbrará. Mirad, pues, con cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino comprended cuál es la voluntad del Señor, y no os embriaguéis con vino, porque eso es libertinaje. Antes bien, sed llenos del Espíritu, dirigiéndoos unos a otros salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor de todo corazón, siempre y por todo, dando gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a Dios Padre, la casa cristiana. Someteos unos a otros por respeto a Cristo. Esposas, estad sujetas a vuestro marido como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, su cuerpo, y él mismo es su Salvador. Como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las mujeres estén sujetas en todo a sus maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado mediante el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo en esplendor, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, para que sea santa e inmaculada. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Porque nadie aborrece jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este es un gran misterio, y lo digo refiriéndome a Cristo y a la iglesia. Pero que cada uno ame a su mujer como a sí mismo, y que la mujer haga respetar a su marido. Capítulo 6. Los hijos y los padres. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honrad a vuestro padre y a vuestra madre. Este es el primer mandamiento, con la promesa de que os vaya bien y viváis largo tiempo sobre la tierra. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Esclavos y amos, esclavos, sed obedientes a los que son vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de corazón, como a Cristo, no como servidores de los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad al Señor y no a los hombres, sabiendo que todo el bien que uno haga, lo volverá a recibir del Señor, sea esclavo o libre. Los amos hacen lo mismo con ellos, y por soportar amenazas, sabiendo que Él fue su amo y el suyo está en los cielos, y que no hay parcialidad con Él.
Por lo demás, fortaleceos en el Señor, y en la fuerza de su fortaleza vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo hecho todo lo necesario para estar firmes, estad firmes habiendo ceñido a vuestra cintura el cinturón de la verdad, y habiendo vestido la coraza de justicia, y calzado vuestros pies con el equipo del Evangelio de la paz. Además de todo esto, tomando el escudo de la fe, con el que podéis apagar todos los dardos encendidos del maligno, y tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orad en todo tiempo en el Espíritu, con toda oración y súplica. Para ello, manteneos alerta con toda perseverancia, suplicando por todos los santos, y también por mí, para que se me conceda la palabra, y abriendo mi boca con denuedo para proclamar el misterio del Evangelio, del que soy embajador encadenado, para que lo declare con denuedo, como debo hablar de asuntos personales y de bendición. Para que también vosotros sepáis cómo estoy y lo que hago. Antíoco, el amado hermano y fiel ministro en el Señor, os lo contará todo. Os lo he enviado precisamente para esto, para que sepáis cómo estamos y para que anime vuestros corazones. Paz a los hermanos, y amor con fe de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor imperecedero. Libro de los Proverbios, capítulo 29, versículos 22 a 24. El hombre iracundo levanta contiendas, y el hombre dado a la ira causa mucha prevaricación. La soberbia del hombre lo abate, pero el humilde de espíritu alcanza la honra. El compañero de un ladrón odia su propia vida. Oye la maldición, pero no revela nada. Padre que estás en los cielos, te damos alabanza y gloria. Gloria a Dios, te damos gracias por la lucha, te damos gracias por la batalla, y te damos gracias por el hecho de que confiaste en nosotros. Confiaste en nosotros lo suficiente como para ser parte de tu obra, y confiaste en nosotros lo suficiente como para hacernos tu cuerpo en la tierra. Dios mío, Señor Dios, nos has hecho miembros de tu cuerpo porque confías en nosotros, no solo porque nos amas y porque quieres derramar tu amor sobre nosotros y darnos vida en ti, sino también porque nos haces partícipes de tu misión. Nos haces tus manos y tus pies en este mundo. Así que, por favor, Señor Dios, ayúdanos a no darlo nunca por sentado. Ayúdanos a caminar siempre en ti. Caminar como tú. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy tenemos el penúltimo capítulo de los Hechos de los Apóstoles y es aquí San Pablo. Es un viaje y medio a la derecha. Y te imaginas el capítulo 27. Este viaje de San Pablo a Roma y esto, ya sabes, más de 260 personas aquí en este barco con Lucas. Él está allí porque recuerda cuando tenemos en nosotros y sabemos que la persona que viaja con Pablo en este caso va a ser Lucas porque él está describiendo lo que pasó también. Solo pensamos en el hombre. No solo está en camino a Roma para ser juzgado y con suerte poder compartir el Evangelio, pero no es un viaje fácil. Y pienso, ¿cuántas veces tú y yo estamos de viaje? Y pensamos, quiero decir, hemos hablado de esto antes, pero estamos en un viaje y pensamos, oh hombre, hay todas estas dificultades. Debería haberme quedado en casa, ya sabes, incluso si se trata de pequeños inconvenientes, ya sabes, un atasco de tráfico o nuestro avión se retrasa. Y mi mente va directamente allí. Mi mente va directamente al lugar de, bueno, ¿sabes qué? Ni siquiera debería estar en este viaje. Me arrepiento de todas estas decisiones. Y aquí está San Pablo y él no da ninguna indicación. Él daría toda indicación de que está confiando en el Señor y diciendo, ok, esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios para mí en este momento. Y este es el secreto de la santidad, ser capaz de inclinarse hacia eso y ser capaz de decir, está bien,
lo que sea que esté sucediendo. Esta es la voluntad de Dios para mí en este momento, incluso si no es buena, ¿verdad? No es que Dios quiera el mal, pero a menudo puede bien todo el tiempo. O es su voluntad perfecta que desea que estemos en cierta situación, o es su voluntad permisiva que permite que estemos en cierta situación. Aquí está San Pablo en su viaje a Roma en esta horrible, horrible situación y aún así él puede inclinarse en esto sin ningún tipo de lamer sus heridas, sin ningún tipo de ese sentido de tú sabes, voy a tener esta autocompasión y solo voy a deprimirme pero ser capaz de decir que Dios, esta es tu voluntad para mí hoy y esa es mi oración para todos nosotros, es que lleguemos a decir en cada situación, que Dios, esta es tu voluntad para mí ahora mismo aun cuando sea desagradable para todos nosotros. Así que hablando de este hombre, St. Pablo en la carta a los Efesios, tenemos que esa unidad en el Espíritu. No uno de los grandes temas, por supuesto va a ser que tienes que tener una vida convertida, que aquí estás viviendo un énfasis y no puedes vivir de la manera que solías vivir. Así que él continúa en el capítulo 5. Él es, bueno, en realidad el capítulo 6, lo siento, el capítulo 4. No sé contar. Cuenta hacia atrás. Tienes reglas para una nueva vida, dice. Deshazte del viejo hombre. Vestíos del hombre nuevo creado a semejanza de Dios en justicia y santidad. Enójate, pero no peques, sigue diciendo, los que antes robaban. No, ahora van a trabajar, haciendo un trabajo honesto con sus manos. Los que os quejáis y dejáis salir de vuestra boca malas palabras. No. Hablad solo lo que sea bueno para edificación, para edificar a la gente que os rodea. Los que contristan al Espíritu Santo. No. Dejen la amargura y la ira y el enojo, y en lugar de eso sean bondadosos los unos con los otros y dejen la malicia y sean tiernos de corazón para darse los unos a los otros como Dios en Cristo los perdonó. Esto es muy importante. Sed, pues, imitadores de Dios, como hijos suyos amados, y andad en amor, como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y él continúa hablando acerca de todas las otras maneras en las cuales necesitas despojarte de esas obras de la carne, esas obras de este mundo, y vestirte del Espíritu Santo y caminar en el Espíritu. Y es tan importante para todos nosotros. Ahora una de las grandes cosas de las que necesitamos hablar es el capítulo 5, su esposo ama a tus esposas, las esposas a las que él está sujeto, tu esposo. Saben, esta es realmente una lectura que más parejas escogen esta lectura como su segunda lectura en su boda que virtualmente cualquier otra segunda lectura. Una vez que repasamos y explicamos lo que significa el capítulo 5 de Efesios, tenemos algo sobre la teología del cuerpo. La teología del cuerpo fue una enseñanza hecha a lo largo de 5 años más o menos por el Papa Juan Pablo II. En el que no solo habla de la relación entre hombres y mujeres, sino también la relación del acto sexual y la dignidad humana y la naturaleza humana y el amor humano, y es realmente increíble en esa enseñanza siempre cubrimos si se puede el capítulo 5 y todo ese sentido de las esposas estén sujetas a sus maridos y los maridos amen a sus esposas y cuando lo explicamos, prácticamente todos no quiero exagerar, pero prácticamente todas las novias dicen que va a ser mi lectura de la boda y les encanta. ¿Por qué? Porque a primera vista suena como si tuvieras que rebajarte, ¿verdad? A primera vista suena como si tuviera que rebajarme, ¿verdad? Entonces, ¿por qué someterse a la de su marido? En cuanto al Señor, ya cubrimos esto. Recuerden que antes, cuando San Pablo escribía, dejó muy claro que someterse no era lo mismo que declararse inferior al superior de alguien. Ese tampoco es el caso aquí. De hecho, lo que sucede es que no tenemos a San Pablo escribiendo aquí en Efesios 5 diciendo que aquí está la cabeza Jesús, y aquí está su cuerpo, la Iglesia. Y así lo reconocemos, por supuesto, que la Iglesia está bajo la cabeza, está bajo el gobierno de nuestro Señor Jesucristo.
Pero piensa en esto, ¿es el cuerpo de alguien menos valioso que su cabeza? No, ese no es el caso. Hay esta extraña, misteriosa igualdad entre la cabeza y el cuerpo y entre el cuerpo y la cabeza. Y aquí, de manera similar, San Pablo dice, bien, esposas, sométense a sus maridos como al Señor, y los maridos amen a sus esposas. Ahora detrás de eso sabemos esto porque el versículo 21 dice sométense unos a otros por reverencia a Cristo. Así que esposos y esposas básicamente corriendo al fondo pensando en esto, estén sujetos unos a otros por reverencia a Cristo. Nadie tiene el señorío sobre nadie más. Ese es el resultado de todo esto. Nadie tiene el Señor sobre los demás. Es una carrera hacia el fondo. Es una carrera para servir. Es una carrera para estar sujeto al otro. Así que esposas, sí. Estad sujetas a vuestros maridos, pero también maridos hacia el versículo 25. Amad a vuestras esposas. Como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? ¿Qué se entregó por ella? Que entregó su vida por ella. Que él rechazó lo que él quería y en cambio vivió su vida y dio su vida para que ella pudiera tener vida. Y así, de nuevo, no se trata de dominación. No se trata de ser superior. Se trata de la carrera hacia el fondo. Así que esposos, amen a sus esposas. ¿Cómo? Como Cristo amó a la iglesia, lo que no quiere decir enseñorearse, no quiere decir dominar de ninguna manera, forma o manera. No es decir, bueno, yo estoy a cargo, por lo tanto lo que quiero no va de ninguna manera, forma o forma. Jesús, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, tomó la forma de un esclavo. Vamos a escuchar eso mañana. Se humilló a sí mismo y tomó la forma de un esclavo. Y este es el llamado a todos los esposos. ¿Cómo puede usted, como esposo, amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia? No es haciendo que ella haga por ti lo que tú quieras, sino sometiéndote humildemente y entregando tu vida para que ella tenga vida. Es decir, no a lo que tú quieres, para que ella pueda tener lo que necesita. Y esta es la gran llamada. Y lo dice Jesús, o San Pablo. Digo sobre esto en referencia a Cristo en la iglesia. Este es el gran misterio, y a esto también estamos llamados. Y lo mismo con los hijos y los padres y los esclavos y los amos. De nuevo, es de lo que estamos hablando, esclavos y amos. Bueno, ¿cómo es que San Pablo no dice simplemente, ya sabes, libera a tus esclavos? Bueno, él está hablando de ok. Esto es de nuevo, es toda una economía aquí donde los buenos amos serían esencialmente en este caso, buenos empleadores y los buenos esclavos en este caso serían buenos. Simplemente buenos empleados. De hecho, San Pablo lo deja muy, muy claro. Versículo 9, capítulo 6. Los amos hacen lo mismo con ellos, básicamente tratarlos bien y por oso amenazarlos. No se les amenaza sabiendo que quien es a la vez su amo y el tuyo está en los cielos y que con él no hay parcialidad. Esto es tan importante que sí, igualdad hasta la complementariedad, sumisión absoluta del uno al otro. Sí, no dominación, por supuesto que no. Pero una carrera hasta el fondo, una carrera para servir, una carrera para amar, una carrera para respetarse y honrarse mutuamente. Porque estamos en una batalla, y esta es la realidad. Pasamos tanto tiempo peleando entre nosotros. Pasamos tanto tiempo luchando contra la política. Pasamos tanto tiempo peleando con gente que no está de acuerdo con nosotros. Y San Pablo deja absolutamente claro que nuestra batalla no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernantes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad y los lugares celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Ah, tan importante porque esa es la clave. Este es un día muy largo. Lo siento mucho. Pero aquí estamos al final de la carta de San Pablo a los Efesios y a un día del final de los apóstoles de verdad. Hoy rezo por ustedes.
Por favor, recen por mí. Me llamo David Susha. No puedo esperar a veros mañana. Dios los bendiga.